Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la cuarta jornada del conversatorio del Centro de Estudio de Estrategia. En esta oportunidad vamos a tener la presencia vía internet, vía Zoom, del señor Henry Espinosa. El señor Espinosa nos va a hablar de competitividad y productividad. Henry estudió economía en la Universidad del Pacífico de Perú y cuenta con un doctorado en economía por la Universidad de Maastricht de Países Bajos. Se ha especializado en el diseño e implementación de políticas públicas para la competitividad y herramientas metodológicas para la priorización de proyectos de inversión pública y presupuesto en varias posiciones del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. Cuenta con experiencia en consultoría, investigación y docencia en áreas de econometría, microeconomía, economía laboral y evaluación de políticas públicas. En la actualidad se desempeña como director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización y como docente universitario. Henry, si estás ya conectado, que sé que hace unos minutos que nos estás esperando. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros, muy amable. En Perú son 2 horas menos, si no recuerdo mal. Así que en parte estamos interrumpiendo una tarea, un horario laboral. Henry, te agradezco mucho tu presencia aquí con nosotros y te dejo el auditorio y la gente que está conectada por internet a disposición. Muchas gracias por estar. ¿Qué tal? Gracias, Javier, en principio por la invitación y por permitirme formar parte, ¿no? de participar en este conversatorio, porque considero que es muy importante discutir estos temas, ¿no? En general, discutir en general es lo más importante, y sobre todo en un marco como la academia, en la universidad, ese es el lugar donde podemos expresar nuestras ideas libremente y poder contrastarlas con la realidad y sobre la base de eso formar consensos, hacer ciencia, generar teorías. Este es el lugar y yo más que feliz de formar parte del conversatorio y poder compartir con ustedes un par de ideas que tenemos. Yo no sé, Javier, ¿ustedes proyectan el PPT o lo comparto yo de mi computadora? ¿Lo podés compartir vos o desde acá? ¿Cómo preferís vos? A ver, ¿me dicen si lo ven? Sí, perfecto. Yeah. A ver, ok. Entonces, me aseguro de que... Ya, perfecto. Entonces, empezamos. ¿Todos ven la primera lámina? ¿Me confirman, por favor? Ok, bueno, el tema que les voy a comentar hoy día es de competitividad y productividad, ¿no? Y quería motivarlos un poco con una frase al respecto, que de seguro muchos han leído el libro, ¿no? Yo lo he leído varias veces y últimamente tengo un hijo pequeño, lo hemos leído también el año pasado, El Principito. El Principito nos trae varias frases interesantes, pero hay una que a mí me gusta porque refleja lo que vamos a conversar hoy día, ¿no? Que lo esencial a veces es invisible a los ojos. ¿Y a qué me refiero con esto? De que cuando hablamos de competitividad y productividad, nos centramos mucho en lo que es el crecimiento económico. Y este crecimiento tiene muchos factores detrás. Y a veces, por concentrarnos en el crecimiento puro y duro, nosotros desde el sector público estamos marcados por el corto plazo. O sea, bueno, estoy siguiendo últimamente en las noticias en Argentina y es igual que acá, todas las semanas hay un incendio que hay que apagar, entonces el corto plazo nos mata. Y ese
ese cortoplacismo, por decirlo de alguna forma, no nos permite ver más allá de mañana, más allá de la próxima semana, porque todo es para hoy. Y hoy día tenemos que cerrar porque hoy día salió en prensa algo o está rebotando en medios otro tema, etc. Entonces, ese corto plazo no nos permite planificar como deberíamos hacerlo y no nos permite tampoco formar consensos a partir de ideas que nos permitan generar desarrollo, generar riqueza, ¿no? Por eso es que arrancaba un poco con esta fe y arrancaba con un par de temas conceptuales, por decirlo de alguna forma, ¿no? A nosotros nos obsesiona ser competitivos, ¿no? O sea, si uno ve los discursos de los presidentes, de los primeros ministros, los ministros de Economía, la palabra competitividad siempre está, siempre, siempre, siempre. Y si no está, está algún sinónimo, pero siempre está, no podemos dejar de hablar de eso. Pero puede ser engañoso. ¿Por qué puede ser engañoso? Nosotros podemos ser competitivos, podemos ser un país competitivo sin hacer nada, literalmente sin hacer nada. ¿Por qué? Imagínense, ¿no? Sube el tipo de cambio. ¿Eso qué quiere decir? Que los productos que exportamos de pronto son más baratos afuera. Entonces somos más competitivos. Nuestro producto tiene un precio más competitivo. Pero no hemos hecho nada. O sea, solo es un factor externo que hizo que cambien las condiciones, ¿no? O aumenta el precio de los commodities, que es un efecto parecido al aumento del tipo de cambio. También, entonces, de pronto podemos nosotros venderlo un poco más barato porque las condiciones en el país no han cambiado. Entonces, somos más competitivos, ¿no? Hay un ejemplo reciente, ¿no? Por ejemplo, la guerra de Ucrania con Rusia generó una variación en los precios de los granos, etcétera, de minerales, y eso también favoreció bastante a los países de América Latina, ¿no? Luego, esto puede ser engañoso y ahí nos salta la referencia a la frase del Principito, ¿no? O sea, estos factores externos favorables nos pueden engañar de alguna forma y haciéndonos creer que estamos haciéndolo bien. Porque de pronto los indicadores empiezan a verse bonitos, pero no son sostenibles en el tiempo. Ahora vamos a ver un poco más al respecto. Ok, entonces, ahí vamos resumiendo la idea. Entonces, la competitividad debe asociarse con el concepto de productividad. ¿Por qué? Porque la productividad depende de los factores internos. Productividad es, por ejemplo, si tuviésemos una fábrica de lápices, somos más productivos si producimos, qué sé yo, 100 lápices por día. Y antes producíamos 10 lápices por día, ahora somos más productivos porque producimos 100 por día. Eso es productivo, ¿no? Pero, ¿qué necesitamos para ser productivos? Necesitamos calidad del recurso humano, ¿no? Necesitamos calidad de las maquinarias que usamos, necesitamos tecnología, etc. Entonces, todas estas cuestiones que mejoran la productividad también tienen un impacto en la competitividad. O sea, a raíz de que usamos mejor tecnología, tenemos mejores recursos humanos, mejores maquinarias, etc., nuestro producto puede tener un precio más competitivo o nuestro producto se puede diferenciar con respecto a los competidores, ¿no? Y valga la redundancia, somos más competitivos. Pero no al revés, ¿no? No porque cambian los precios, de pronto nos volvimos productivos. No funciona así. Entonces, ¿por qué es importante que mejoremos la productividad? Porque es la única manera de mejorar los niveles de vida de la población. O sea, si nosotros, como fin último de una política de Estado, queremos generar bienestar, el único camino es siendo productivos. Todo lo demás es, no sé, como decimos aquí en Perú, es humo. Todo lo demás es humo. Todo lo demás es paliativo. Pero si queremos de verdad generar bienestar de manera sostenida, tenemos que ser productivos. No hay otra forma, ¿no? Okay. Seguimos. Entonces, el primer mensaje que quería dejarles de esta presentación es justamente ese, ¿no? Que productividad es la única forma de para crecer de manera sostenida. No hay más que darle. Entonces, ¿cómo
¿cómo crecemos de manera sostenida? Entonces, aquí podemos ver, no quiero asustarlos, yo soy economista, no sé de qué especialidades estemos compartiendo ahí en la sala, pero lo que hay que entender aquí es relativamente simple. Primero, a ver, nosotros podemos ser más productivos de varias maneras. Yo les mencioné, por ejemplo, en una fábrica de lápices, no sé por qué se me metió eso en la cabeza de repente, porque hay un lápiz por aquí. Si contratamos más gente, podemos producir más lápices en un periodo de tiempo. Si compramos más maquinaria, podemos producir más lápices. Pero llega un momento, y por eso la curva tiene esta forma, llega un momento en que ya no podemos producir más. Imagínense una fábrica, uno compra una máquina, comenzamos a producir más. 2 máquinas, pero si compra 200 máquinas, ya ni siquiera va a haber espacio donde ponerlas. O sea, ya es redundante. Entonces ya no somos más productivos por aumentar más capital en este caso, ¿no? Lo mismo de gente, ¿no? Aquí en Perú tuvimos ese problema y, bueno, de vez en cuando también, cuando cambiamos de gestión de gobierno también lo tenemos, y que se contrata más gente, ¿no? Cuando contrata más gente, ok, puede ser más productivo. Pero llega un momento también, como en el ejemplo que les ponía de la maquinaria, que contratar más gente ya es redundante, ¿no? Y el ejemplo más claro es cuando uno encuentra en estos, en algunas oficinas públicas, tiene como 50.000 personas poniendo un sello, ¿no? Y ahí yo no veo dónde estamos aumentando la productividad ahí. Entonces también tiene un límite. Por eso la curva que vemos aquí en el panel tiene esa forma, ¿no? Va creciendo conforme aumentamos tanto capital como trabajo, pero llega un momento en que ya aumentar ya es redundante. Y la única forma entonces de aumentar es con tecnología, con productividad. ¿Por qué? Porque cuando aumentamos la tecnología o usamos un nuevo método de trabajo, movemos la curva hacia arriba, ¿no? Como en esta curva punteada. Y eso implica mayor productividad, mayor crecimiento. Y esto es lo que dicen estas ecuaciones que tenemos acá. Hay 2 formas o 2 fuentes de crecimiento, ¿no? Aquí lo ponemos en términos del PBI per cápita, que es el indicador de los países. Es aumentos en productividad, que tiene que ver con tecnología, nuevas formas de trabajo, etcétera, con calidad de los recursos humanos, de los maquinarios. Y la otra fuente de crecimiento es el capital, ¿no? Capital se entiende todo lo que es maquinaria, infraestructura, equipos, y L que es trabajo, ¿no? Entonces, los aumentos o el crecimiento económico a partir de productividad nos permite crecer sin depender de factores demográficos, sin depender de inversión en capital, etc. ¿No? Y los aumentos en productividad potencian los aumentos en capital y en trabajo. ¿Por qué? Porque si nosotros somos más productivos, por ejemplo, hacemos más productivo el capital humano con capacitación, con mejor educación, etcétera, eso redunda en el mismo capital humano, o sea, se hace más productivo. ¿Por qué? Porque los efectos se van diseminando. Y eso es muy, muy importante para la competitividad y productividad. O sea, la productividad se va alimentando a sí misma, ¿no? Y por eso es que es sostenible. Mientras que, por ejemplo, uno compra una máquina hoy día y en algún momento se malogra, se oxida, etcétera, ¿no? De hecho, en contabilidad existe este concepto de depreciación, ¿no? Va perdiendo valor. ¿No? Eso pasa con la inversión de capital. Mientras que la productividad más bien va aumentando valor y se retroalimenta a sí misma. Por eso es más sostenible un crecimiento económico construido sobre la base de aumentos de competitividad y productividad. Entonces veamos qué ha pasado aquí en nuestra región, ¿no? Hay algunos países en nuestra región, ¿qué ha pasado en lo que respecta al crecimiento económico? Yo viendo, por ejemplo, hasta la primera mitad o la primera década del siglo, casi todos los países de Latinoamérica hemos experimentado un crecimiento muy importante. Podemos ver las variaciones, ustedes de hecho lideraron en los 90 y hasta mediados de 2015, 2014, tuvieron tasas de crecimiento importantes, ¿no? En Argentina, en Perú también tuvieron tasas de crecimiento importantes, y eso es positivo. Pero
pero también es importante cuáles fueron las fuentes de esos crecimientos, ¿no? ¿No? Vemos que incluso, a pesar de que a niveles de tamaño de economía, aunque la economía de Estados Unidos es mucho más grande y aquí lo vemos reflejado en las cifras, ¿no? Nosotros, los países de Latinoamérica y los que ponemos aquí, hemos crecido a tasas superiores a las tasas de Estados Unidos. Entonces, pero algo nos está faltando. Y ahí vamos a ver. Entonces, veamos cuáles han sido las fuentes de ese crecimiento. Cuando vemos el capital físico, observamos que los niveles de inversión que hemos tenido, sí, de nuevo, ¿no? A nivel de tamaño, en Estados Unidos es mucho, mucho más grande, ¿no? Como vemos aquí en la tabla, pero a nivel de proporciones y variaciones de capital, tanto, o sea, casi todos los países de Latinoamérica, salvo los últimos años, ¿no? que ya se ve la etapa pre-COVID, hemos tenido tasas de crecimiento de capital importantes, superiores a la de Estados Unidos, ¿no? O sea, esos incrementos de PBI seguramente tuvieron un alto componente de inversión de capital. Y no es necesariamente el más, digamos, el más saludable. ¿Por qué? Porque, como les decía, ese no es sostenible en el tiempo, porque la maquinaria se malora, etc. Entonces requiere una inversión constante en capital. Por eso hay toda esta discusión, y nosotros la tuvimos cuando tuvimos elecciones, ustedes la han tenido de manera más reciente, ahora que han tenido elecciones, se hablaba mucho de la confianza, de cómo el aspecto político influye en las decisiones de los agentes económicos, etc. ¿Por qué? Porque ellos son los que ponen esto, ¿no? Los agentes económicos, los grandes capitales son los que ponen la plata para la inversión. Entonces necesitan estar en un ambiente que les genere confianza a partir del cual puedan invertir. Y mientras mejor sea este ambiente, la calidad de esa inversión es mejor, ¿no? No es lo mismo, qué sé yo, pues una máquina que hace lápices que una máquina que produce chips de computadora. No es lo mismo, ¿no? Hay una que tiene un valor agregado, mucho valor, que genera un rebote más importante de la economía. Entonces, ¿qué tipo de inversión queremos? Entonces, debemos generar las condiciones a partir de las cuales se desarrolle esa inversión, ¿no? Y aquí lo vemos. Otro factor de crecimiento es el trabajo, el factor trabajo. Y entonces, aquí ustedes tienen una discusión muy importante estos últimos días, ¿no? Del financiamiento, de cómo se financia, del presupuesto de las universidades públicas. Y esa discusión, o cómo termina esa discusión, va a ser crucial para ustedes. ¿Por qué? Porque, o sea, la calidad del capital humano justamente depende de eso. Y es muy, o sea, es muy retador. Yo lo sigo con mucha curiosidad, ¿no? Cómo se va desenvolviendo, porque yo les digo, va a tener un impacto importante en productividad. ¿Y qué vemos? La mayoría de los países, sobre todo, los más desarrollados, sobre todo aquí en Estados Unidos, no se aprecia tanto en el corto plazo, pero a mediano plazo lo van a tener. Que aquí vemos la tasa o el ratio entre trabajadores y el total de la población, ¿no? Que es L es trabajadores, N es tamaño de la población. ¿Y por qué es importante ese ratio? Quiere decir qué tanto, digamos, quiénes de la población trabajan, valga la redundancia, y en consecuencia son los que soportan, los que financian a los que no trabajan, ¿no? ¿Quiénes son los que no trabajan? Niños, adolescentes y las personas de tercera edad, ¿no? Entonces, ¿qué proporción de trabajo con los que no trabajan? Y vemos que tenemos proporciones que se han estancado, ¿no? En la década pasada y a comienzos de siglo, ustedes están estancando alrededor del 40%, ¿no? Y eso a mediano plazo va a traer consecuencias. ¿Por qué? Porque ahora vivimos más, ¿no? Ha avanzado tanto la tecnología, nuestras condiciones de vida, etcétera, que vivimos más tiempo. Pero luego, dependiendo los sistemas pensionarios, ahí no sé cómo será en la Argentina este tema,
podría traer un problema fiscal grande, ¿no? Dependiendo si existe la forma y cómo se financian los jubilados, ¿no? Y porque también, bueno, es responsabilidad del Estado hacer algo al respecto. Entonces, eso podría tener problemas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú, puedes ver, nosotros vamos a la mitad, 50%, y aumenta un poquito. Entonces, oye, ¿cómo hacen para aumentar un poquito? Es que nosotros recibimos como 1,5 millones de venezolanos esta temporada. Entonces, ahí se están reflejando que vino de todo, viene mucha gente que debe trabajar, entonces también están contribuyendo a la fuerza de trabajo. Eso fuerza. Creo que la migración venezolana no fue tan fuerte en el caso de ustedes, me parece, ¿no? Entonces, de repente, ese efecto no lo pueden ver, ¿no? Y justamente ese es un factor que en el caso de Perú contribuyó bastante al crecimiento económico que hemos tenido en las últimas décadas, ¿no? Tenemos ese problema de pensionario, lo vamos a tener nosotros, pero más adelante, un poco más tarde que ustedes y que otros países de Europa, ¿no? Entonces, ya vimos, ¿no? Que probablemente, no, más que probable, un componente importante del crecimiento económico que se ha experimentado ha sido por inversión de capital. ¿Y la productividad? Ok. Y vemos graficado, es el mismo gráfico con distintas escalas, ¿ya? En la primera parte vemos la productividad total de los factores del Penn Table para la Argentina desde los años 50 hasta el 2019. Y vemos que desde los años 90, en los años 90 tuvieron un crecimiento muy bueno de productividad, ¿no? Ahí ustedes conocen mejor que yo cuáles han sido seguro los factores que contribuyeron a este incremento interesante de la productividad. Pero en las últimas 2 décadas se ha de alguna forma ralentizado. O sea, aumenta, y eso lo vemos ya en el lado derecho del gráfico, aumenta pero poquito y un poco a los tumbos, digamos, como decimos aquí, pero avanzan un poquito, retroceden, avanzan un poquito, retroceden, avanzan un poquito, retroceden. Entonces, si bien es cierto, hay una tendencia positiva que valga la redundancia, es positiva, habría que ver cuáles son los factores que pueden hacer sostenible esta tendencia y mantenerla, ¿no? Porque aquí vemos algunos choques interesantes, digo, desde el punto de vista académico, lo vemos nosotros, pero seguramente los que los experimentan no lo ven tan interesante. Pero, o sea, sí requeriría un análisis, y yo les dejo ahí un poco como decimos futbolísticamente, ¿no? Les dejo la pelota picando para ver cómo lo toman ustedes, ¿no? De cuáles son estos factores que hacen que no sea sostenible este crecimiento, ¿no? Porque en verdad es lo que se necesita, no hay más. Ok, entonces el segundo mensaje, ¿no? El primer mensaje, como les decía, era eso, tenemos que asociar el crecimiento económico con productividad. Ese es el primer mensaje. El segundo es que no hay otra forma de generar bienestar. Y lo vemos aquí, ¿no? Me tomé la libertad de graficar nuevamente ahora el PBI real, ¿no? O sea, el PBI en millones de dólares del 2010 para hacerlos comparables en el tiempo, ¿no? Y vemos que efectivamente a comienzos de siglo experimentaron un crecimiento interesante que después se vio ralentizado en la última década, ¿no? Vemos aquí en la última década el crecimiento del PBI real se vio ralentizado, ¿no? Y eso tiene importantes consecuencias. ¿Por qué? Porque mientras experimentaron, yo me involucro tanto ya, pues estoy considerando parte de usted, cuando se aumenta el crecimiento económico, vemos que efectivamente disminuye la tasa de pobreza. Y esto no es magia, o sea, aquí no hay magia, es así, si se crece, se genera bienestar. Y cuando se crece, con algunos aumentos de productividad, se hace más sostenible. Pero cuando ya se ralentiza ese crecimiento, vemos aquí que efectivamente la tasa de pobreza, que es el gráfico de la derecha, perdón si no lo mencioné, también se ha estancado y bueno, subió un poquito en la época COVID, ¿no? Que eso lo experimentamos todos los países. Nos subió un poquito en la época COVID.
¿no? Pero se ralentiza la disminución de la pobreza cuando ya no crecemos con aumentos de productividad. Entonces es muy importante ese mensaje, ¿no? O sea, no es magia, es datos. Hay una correlación importante de bienestar y productividad. Entonces, para ir cerrando, ¿no? O sea, debemos actuar en dos frentes, ¿no? Como estamos viendo, tenemos que aumentar la productividad, ¿no? Y como decía, ustedes están enfrentando un momento muy importante en cuanto se van a definir muchos temas que van a afectar la productividad, ¿no? Pero eso debe ir acompañado también de aumentos de factores de producción. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en el corto plazo, ¿no? Hay un economista famoso, o sea, si bien es cierto, muchos de estos temas que tienen que ver con aumentos de productividad son de mediano a largo plazo, ¿no? Y entonces requieren una planificación, una discusión profunda, que yo digo, en la academia es importante tenerla. Había un economista famoso, Keynes, John Maynard Keynes, que decía que en el corto plazo, en el largo plazo ya todos nos morimos. Entonces es necesario también encontrar un balance en el corto plazo con acciones medidas que también aumenten el crecimiento, y ahí es donde entran a tallar los incrementos en factores de producción, ¿no? Trabajo y capital. ¿Ok? Entonces, ¿qué se necesita para esto? El primero, y es lo que dice cualquier economista, lo dice el Banco Mundial, el Fondo Monetario, estabilidad macrofiscal y monetaria, ¿no? Ustedes están enfrentando, como les decía, un paquete importante que va a ser estudiado por todos los de la región. Estamos a la expectativa de ver cómo se lleva a cabo estas reformas, estas medidas que están tomando ahí en la Argentina, a ver qué es lo que pasa, porque todos los países no somos iguales y no todos reaccionamos de la misma manera, ¿no? O sea, es clásico el ejemplo de la economía coreana, japonesa, que ahí la gente más bien confía tanto en su gobierno que su gobierno le dije, oye, ahorra, y la gente no gastó nada de plata y la economía se apagó porque todo el mundo empezó a ahorrar. O sea, pero esos son casos un poco más extremos, ¿no? Nosotros en Latinoamérica somos un poco más pasionales y no somos tan obedientes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y luego, otro aspecto importante que lo poníamos aquí es la coordinación y la articulación, ¿no? Articulación público-privada, público-público, para un seguimiento de mediano y largo plazo. ¿Y por qué les decía que esto es clave? Porque, siendo redundante, tal vez muchas de las medidas de productividad son de mediano a largo plazo, ¿no? Cuando uno invierte en mejores colegios, mejores universidades, ese resultado no lo ves en una semana. Ese resultado de invertir en buenos colegios lo ves en 10, 15 años. El resultado de invertir en buenas universidades lo ves en 5 o 10 años, ¿no? Cuando ya los egresados están en el mercado laboral, trabajando, haciendo cosas por el país. Entonces, se necesita una coordinación muy fuerte, un acuerdo, un consenso público-privado, público-público, etcétera. Porque en el mediano plazo, ¿quién va a sostener estas reformas? ¿No? Aquí en Perú lo hemos sufrido bastante, porque hemos tenido como 5 presidentes en los últimos 6, 7 años. Entonces, cuando hablamos de consenso, de articulación, es clave, porque está claro que desde el sector público no vamos a sostener la reforma, porque ya nos estamos quedando mucho tiempo. Entonces, le corresponde a la sociedad civil, al sector privado, a la academia, sostener las reformas, no mantenerlas, reclamar, etcétera, para que se mantengan en este mediano y largo plazo. Y entonces, y es importante dar señales, ¿no? Y por eso ahí lo ponía y lo subrayaba: confianza. Para que se puedan generar estas inversiones de calidad en capital humano, en capital físico, se necesita que el inversionista y las personas, o sea, digamos, o sea, ustedes invierten, qué sé yo, en educarse, en aprender inglés, porque, no, va a haber negocios, vamos a trabajar exportación, entonces es importante saber idiomas, etcétera. La gente invierte en sí misma cuando hay buenas perspectivas de que algo va a pasar. Pero si creemos que no pasa nada, la gente tiende a postergar esas inversiones en sí misma. O sea, no es solo las empresas, sino también las personas. Entonces, nosotros, para invertir en nosotros mismos, necesitamos un ambiente de confianza que nos genere
esa confianza, valga la redundancia. Y por eso es que yo era muy claro y me copio aquí de Krugman, que como que economista famoso con premio Nobel. O sea, queremos tener claro nosotros desde el sector público, que nosotros no somos los que competimos, nosotros no somos los que generamos el valor de la riqueza. Son las empresas, son las personas las que generan valor, las que generan bienestar, las que generan riqueza. Son las personas, son las empresas las que compiten en los mercados internacionales. Entonces también desde nuestro lado, desde el sector público, es una llamada de atención de tener en cuenta siempre, por si acá, nosotros somos responsables de crear las condiciones a partir de las cuales las personas y las empresas utilizan todo su potencial. ¿Okay? Entonces, eso también un mensaje importante para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, aquí, muchas gracias por su atención. Espero haber contribuido con algunas ideas importantes y esos mensajes que les he metido un poco de contrabando, ¿no? De la productividad tiene que estar asociada con la competitividad y que no hay otra forma de generar bienestar, les quede grabado. O sea, me va a dar mucha alegría que ustedes no me crean y lo investiguen por su cuenta y sigan generando más conocimiento. Entonces, gracias. Muchas gracias, Henry. Y en realidad, en la medida que ibas avanzando, me fueron surgiendo muchas reflexiones y preguntas. Así que vamos a tener un buen momento para conversar entre todos. Y te agradezco porque te has tomado el tiempo de tomar información de Argentina, que a veces uno piensa que cuando, como vos decías, estamos en la región viendo qué está pasando con Argentina y qué puede pasar, ¿no? Yo a veces pienso que estamos dentro de un gran frasco de formol estudiados por la NASA, ¿no? Porque hacemos tantas cosas mal. Entonces, como que nos deben mostrar en el resto del mundo, bueno, ¿vieron cómo hace esta gente? Bueno, así no. ¿No? Como somos el ejemplo de así no se hacen las cosas. Vos decías que en los últimos años en Perú hubo varios presidentes. En Perú, sí. Perú tiene una inestabilidad en cuanto al poder ejecutivo. Pero el señor presidente del Banco Central, que ya es un personaje muy conocido en el Banco Central de Perú, es una persona conocida en Perú, pero también acá, porque es algo insólito. Para nosotros es inaudito tener alguien que ha mantenido la política monetaria muy marcado de cerca, hablando futbolísticamente, ¿no? Férreo, y se lo sostiene. Entonces, vos decías, ¿por qué en la Argentina hay tantos en los gráficos, ¿no? Va para arriba, para abajo, va para arriba, para abajo? Bueno, justamente porque no pensamos a largo plazo ni mantenemos ninguna política de largo plazo. Entonces todo es el nuevo gobierno nacional dice que todo lo anterior fue un desastre y empieza de cero y nunca avanzamos, ¿sí? Ahora, ¿cómo es esta relación que tienen ustedes de tener muchos presidentes que, entre paréntesis, cuando son juzgados después van presos? Los nuestros están siendo juzgados, y todavía no le hemos logrado meter preso a ninguno, pero están todos juzgados y por ser juzgados. Ese es un pequeño detalle que tenemos nosotros. ¿Cómo es que va esta cuestión de inestabilidad política, pero al mismo tiempo la estabilidad en el Banco Central del Perú? Y, a ver, y aquí lo que pasa es que, como yo les decía, hay un conjunto de factores que nos han permitido mantener ese equilibrio. Por ejemplo, ¿no? Perú es un país minero y los precios de los minerales que exportamos, cobre, plata, zinc, el mismo oro también, han sido muy favorables para nosotros.
Ha sido muy favorable. O sea, el día que aquí, cuando baja el precio del cobre a nivel internacional, aquí tenemos crisis. ¿Ah? Tenemos crisis. O sea, y hemos sumado un sector muy importante también, agroindustria. O sea, a pesar de que en la costa de Perú no es muy, digamos, el clima no tiende a ser muy favorable en lo que respecta a agua, se generaron unos avances tecnológicos importantes que permitieron canalizar agua de la Sierra de Perú y entonces hemos desarrollado una tecnología impresionante en agricultura. En Ica, que está al sur de Lima, los que tienen oportunidad de conocer, es desierto. Y esa es una de las áreas más productivas de agricultura en el mundo, ¿no? Ahora Perú está en los primeros puestos en arándanos, en palta, etcétera. Y lo mismo en el norte del país. Entonces, y en quinoa también, que es un cultivo andino, estamos también en muy buen nivel. Entonces, como que se desarrollaron algunos sectores que permitieron sostener estas caídas. ¿Por qué? Y estamos sintiendo la pegada este año, el año pasado y este año vamos a sentir un poco más la pegada. ¿Por qué? Porque creímos que eso era para siempre, ¿no? Entonces, el año pasado se paralizaron un par de proyectos mineros importantes y se notó, el año pasado ya no crecimos, ¿no? Ahora, y ahí me permite enlazar con lo que les decía de consenso, al presidente del Banco Central, Julio Velarde, ¿no? Tuve la suerte que fue mi profesor, ¿no? Sobre tesis, aunque yo ya no soy tan macro, ¿no? Él es más macro, pero a él lo han querido sacar varias veces. Varias veces lo han querido sacar diversos gobiernos de turno. ¿Por qué? Porque a nadie le... A ver, el poder, cuando la gente detenta el poder, a veces es como lo quiere solo para ellos, ¿no? Entonces no les gusta que brille otro sol cuando están brillando ellos. Entonces, este tipo de cosas hace que algunos mandatarios hayan tenido la tentación de sacarlo. Y ahí es donde les decía, es importante este consenso, ¿no? De que, oye, todos nos pusimos de acuerdo y dije, oye, ¿sabes qué? Que siga Julio porque no hay otra forma, ¿no? Que siga Julio porque no hay otra forma. Y literal fue así. Todo el mundo reclamó, oye, no, ¿cómo se va a ir? Y los presidentes terminaron cediendo de que se quede Julio Velarde. Pero como le digo, eso es también parte de de un convencimiento, un consenso de que, oye, si alguien, como, bueno, no sé, se me viene mucho a la mente estos ejemplos futbolísticos, ¿no? Equipo que gana no se cambia, ¿no? Se funciona, ¿para qué hacer experimentos, no? Y nosotros, como tú decías, ya estamos cansados de experimentos, ¿no? Ya queremos la receta que funcione. Y eso a nosotros nos pasó de que nuestro crecimiento, como lo vimos ahí en las cifras, se debió bastante en inversión en capital. O sea, le hemos metido inversión en capital, una bestialidad a tasas superiores a los Estados Unidos, pero hemos descuidado la calidad de algunas inversiones y la calidad de la inversión en el capital humano, ¿no? O sea, nosotros no hemos salido muy bien en las pruebas PISA, ¿no? Ahí nos ha faltado y eso se ve reflejado en una mano de obra no tan buena. No sé si ustedes saben, la fábrica, sí, pues, la fábrica que hace los parabrisas de los autos Tesla, estos que son como, que parece que el celular que vas haciendo con las películas, se fabrican en Perú. Pero llegó un momento en que ya esta fábrica creció tanto, ¿no? Porque y ya también fabrica no solo para Tesla, para BMW, para estas marcas importantes, que ya tuvieron que abrir sucursales fuera de Perú porque ya no había tanto capital humano para expandirse. Entonces, eso también o sea, nos golpeó un poco en el sentido de que oye, ya no hay más gente que haga esta chamba, ¿no? Entonces se fueron a Alemania, están en Alemania, en Bélgica y en algún sitio más. Entonces, es como que no debemos perder de vista lo que decía la foto completa, ¿no? O sea, es una parte importante, sí, ¿no? Lo que decía monetaria, el Banco Central, pero la inversión en capital humano es primordial, ¿no? Y por eso yo le decía, seguía con mucha expectativa, que quería ver qué estaba pasando con este debate, ¿no? Del presupuesto
en la educación pública, ¿no? Y bueno, y las otras reformas macro que iban a implementar, ¿no? Y como decía, estábamos a la expectativa, porque si funciona, algún genio acaba de decir, hay que hacerlo igualito. Entonces, pero nosotros no somos como Argentina, están iguales. Entonces hay que ver qué hay que adaptar, ¿no? Porque aquí en Latinoamérica tendemos a pensar así, ¿no? De que todo, hay que copiarlo igualito y no necesariamente. Bueno, te digo, cerrando un poco lo del Banco Central de Perú, ¿no? A Julio lo han querido echar, pero tiene 5% de inflación anual, más o menos. Eso lo tenemos en una semana nosotros, digamos, en un mes más o menos descuidado, pero por eso se sostiene. Después vos comentaste el tema también de la cantidad de capital humano, ¿no? Un poco lo central de esto y la productividad tiene que ver con el capital humano y la calidad de la inversión, como bien decías. Y la tendencia, esta tendencia mundial del tipo de demografía que vamos teniendo. Eso es un tema que fue, en este conversatorio del segundo día se habló de el tema jubilatorio, el tema de la cantidad de gente mayor de 60 y los activos no son tantos para mantener a estos pasivos. En fin, se dio toda una charla con esto, que es uno de los problemas que tenemos, por supuesto, también. Las evaluaciones PISA también son un problema para nosotros también. Ahora, al mismo tiempo, vos estás a cargo de una dirección que es productividad dentro del Ministerio de Economía. ¿Cómo se vincula el trabajo que hacen ustedes? Ustedes dan las condiciones necesarias, está claro, y estoy totalmente de acuerdo, que en definitiva quien genera riqueza y compite y desarrolla son las empresas. Eso está claro. ¿Cómo llegan ustedes con el trabajo que haces vos, concretamente en esta dirección de productividad, y le llegan o le ofrecen o le facilitan cuestiones a la empresa privada? Oh, ok, sí, esa pregunta es interesante porque nos permite, a ver, ahí me cortan si de repente me emociono mucho. No, está perfecto. Y lo que vemos nosotros es como que, a ver, ¿qué impide que desarrollen el potencial? Un ejemplo, que es algo que estamos trabajando, de repente ustedes también lo siguen, ¿no? Antes había un indicador que se llamaba Doing Business del Banco Mundial, ¿no? Ahora ya caducó porque tuvieron unos problemas y ahora van a sacar uno que es Business Rate. Pero un indicador importante de ese Doing Business era el número de días que se demoran en abrir una empresa en el Perú. Aquí en el Perú nos encanta, nos gusta mucho la certificación, ¿no? Los sellos y eso. Entonces, para generar una empresa en Perú te demoraba 20 días porque tenías que ir a un notario que te firme esto, luego tenías que ir a hacer un trámite en el banco y regresabas donde el notario para que te firme que está ok lo que dice el banco. Y si tienes un socio, cada socio tiene que certificar que está poniendo, qué sé yo, 100 soles, 20 soles, y eso todo te lo sellan. Entonces, con todo eso te demoras. Y nosotros trabajamos y nos peleamos con los notarios para sacamos una norma en la que puedes generar una empresa en un día, en lo que te demores en llenar un formato en el teléfono, ¿no? Y fue muy importante. ¿Por qué? Porque en el Perú, en pandemia, y este dato a mí me sacó de cuadro, ¿no? Porque en pandemia se generaron 120.000 empresas en Perú. 120.000 empresas, una bestialidad, pero solo 1.000 bajo esta modalidad que creamos nosotros para hacer empresas en un día. Y entonces digo, oye, ¿por qué? Porque requerían DNI electrónico, porque había un trámite del banco que no lo habíamos mapeado, etcétera. Entonces, estas cosas hubieran sido, como les decía, porque aquí todo lo hacemos para ayer, todo es corto plazo. Entonces, las hubiéramos podido prever, ya la hemos arreglado, ¿no? Pero, como les digo, los hubiéramos podido prever si hubiéramos tenido una coordinación un poco más fina con el sector privado, ¿no? Que finalmente es el usuario de este tipo de cosas. Entonces, fortalecimos los canales a partir de los cuales nosotros nos comunicamos con el sector privado. Porque es importante esa institucionalidad
de los canales. ¿Por qué? Porque ahora último nosotros estamos experimentando como una cacería, ¿no? De brujas, como tú lo mencionabas, y persiguen a los presidentes y a todo el mundo, a los ministros, etcétera. Y entonces no puedes, digamos, tener una reunión con un gremio privado sin que se vea mal. Entonces tiene que ser en el marco de una institución formal, ¿no? Entonces eso hemos fortalecido, estos canales locales, y nos está dando resultados, ¿no? O sea, porque nosotros, como decía, yo nunca en mi vida he creado una empresa, ¿no? Entonces, pero nosotros somos los responsables de facilitar esto. Entonces, es importante tener un canal claro, formal, institucional, a partir de los cuales nos enteramos cómo es que funciona esto, ¿no? Porque nosotros lo que hacemos al final del día en los ministerios, solo también lo mismo allá en Argentina, es reglamentos, decretos, resoluciones ministeriales, etc. Eso es un papel, ¿no? Y eso lo hacemos en un día. Ahora, la competitividad, la productividad no está en el papel, está en la implementación de lo que dice. Y si queremos que tenga un impacto, un resultado, es importante que, que, que nos enteremos cómo funciona, ¿no? Y ahí es lo que poníamos en la presentación, estos articulación, ¿no? Suena como que muy cursi, o qué sé yo, articulación, consenso. Oye, pero no hay otra forma, ¿no? O sea, no hay otra forma. Y entonces por ahí va el trabajo que hacíamos acá, ¿no? Un poco formalizar esos canales de comunicación, enterarnos cómo funcionan las cosas para poder tener medidas más efectivas, ¿no? Entonces, El, por ahí el- lo que resolví. el jueves pasado, creo que fue, estuvo con nosotros, así como estás conectado vos, el doctor Zarango, que está a cargo de la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes, que también disertó en el Congreso del año pasado, el Congreso Internacional de Estrategia, de ese plan. ¿Cómo tienen la vinculación ustedes con el Plan Estratégico de Perú a nivel nación y ustedes en el Ministerio de Economía? O sea, ¿cuánta relación hay? ¿Cuánta coordinación hay? ¿Cómo se lleva eso a cabo? ¿Cómo se implementa? Entonces, esos procesos son relativamente nuevos, ¿no? Procesos de articulación, de coordinación. Un ejemplo, o sea, a ver, es un ejemplo un poco feo, pero refleja la realidad, ¿no? A raíz de que hubo este avance del sector agroindustrial, se empezaron a trabajar desde los distintos ministerios eh, iniciativas que les llamaban de cadenas de valor, ¿no? O sea, por ejemplo, en la selva de Perú es muy, digamos, se produce un café muy bueno, un chocolate muy bueno, cacao, hay bananas, etc. Y iba a un ministerio, no voy a decir los nombres de los ministerios para no quedar mal con mis compañeros, pero un ministerio iba a la región San Martín y priorizaba una cadena de valor. Iba a otro ministerio y priorizaba otra cadena de valor. Y otro ministerio, tenemos como 5 ministerios interviniendo en la misma región en distintas cadenas de valor, ¿no? En cacao, banano, caos. Entonces, oye, a ver, ¿cuál es la cadena que estamos priorizando al final del día? Estamos priorizando 5, entonces ya no es una priorización, ¿no? Entonces, ahí es que nos empezamos a dar cuenta, porque cuando nosotros, que ese trabajo reciente que estamos haciendo, vamos a las regiones de Perú y nos dice, oye, pero ¿para qué viene si ya vino el otro? Entonces, porque tampoco es que son como que muchos actores los que participan, ¿no? O sea, son lo mismo. Entonces nos dimos cuenta y nos juntamos entre todos los ministerios, nos dijimos la cosa de frente, y compadre, a ver, vamos a tener que coordinar mejor, generar, y ahí te decía, estos canales de comunicación, de transmisión, no solo público-privado, sino público-público, ¿no? Porque nosotros tenemos esta presión en todos los ministerios, ¿no? de sacar mañana un gol, que entonces nos metemos a hacer ya cadena de valor para sacar un gol mañana que pueda mostrar nuestro ministro. Pero si nos detenemos a pensar, por lo menos 1 o 10, oye, espera, mejor en vez de conversemos con el otro ministerio a ver qué están haciendo, ¿no? Porque a ellos les corresponde este tema, ¿no? El Ministerio de Agricultura hace esto, de Comercio Exterior hace otro. Y entonces a partir de una
coordinación se puede trabajar. Pongo un ejemplo, había un sitio turístico muy bonito en el norte de Perú, que tenía un potencial espectacular, que era para ir a ver lobos marinos, y ya habían pedido el presupuesto para hacer como una especie de muelle con centro comercial chiquito por ahí. Ya. Y el Ministerio de Energía y Minas dice, oye, pero si ahí no hay electricidad. El Ministerio de Transporte dice, oye, pero ahí no hay pista para llegar. El Ministerio de Vivienda dijo, oye, pero yo no he hecho el plan urbano, entonces ¿cómo vas a poner cómo vas a diseñar todo ese pueblo? Y así sucesivamente. Entonces, dicen, oye, que una buena idea no tiene sentido, ¿no? Y cae en saco roto si no se hace a partir de una articulación y coordinación fuerte. Entonces, una parte importante del trabajo que estamos desarrollando es justamente eso, ¿no? Y, a ver, sentémonos a conversar, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vamos a priorizar, pero priorizar de verdad, ¿no? O sea, de forma tal que se pueda llegar a un impacto, ¿no? Y mucho de eso es relativamente nuevo. Lamentablemente no se había previsto antes. Y ahora recién estamos potenciando estas herramientas con las que comentamos, ¿no? Y estamos un poco mapeando todo lo que hay. O sea, te soy sincero, no tenemos mapeado todavía todo, ¿no? Solo hay algunas cuestiones importantes, porque todas las actividades, iniciativas o medidas que estamos trabajando de competitividad y productividad involucran a 2 o 3 ministerios. Entonces, ahí hay un trabajo fuerte que estamos llevando a cabo para poder avanzar. Bien. ¿Preguntas? ¿Quién levante la mano? Ahí vamos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Guillermo Moyano. Soy estudiante de administración, en este caso licenciatura en la facultad. Y le quería consultar porque estábamos viendo en las diapositivas que dijimos que el segundo mensaje justamente era relacionar la productividad con el bienestar, ¿no? Y en este caso, digamos, lo que es en Perú, justamente lo que lo destaca es que está teniendo un aumento de productividad y competitividad, en este caso empresarial, a lo que es a nivel mundial incluso. Pero justamente en muchos aspectos económicos, por ejemplo, principalmente, digamos, lo que es el fin es aumentar, ¿no? Lo que es el desarrollo económico y fiscal en todo lo que es todos los economistas. Pero por ahí se deja aparte o se sacrifica un poco de lo que es el aumento de productividad y competitividad a nivel país. Lo que puede ser, por ejemplo, lo que pasa mucho es que en la opinión pública en Perú se menciona que, digamos, en este caso lo que es la educación académica con lo que es el poco alcance o la exclusión social, el desempleo, que por ejemplo lo que es en Perú tiene uno de los sueldos más bajos en dólares de lo que es América, que son 1.025 soles o 277 dólares, y los precios elevados o el costo de vida. Y la pregunta sería si usted cree que está bien generar este aumento de productividad y competitividad del país, pero bueno, se está dejando un poco aparte, ¿no? Algunos puntos fundamentales como estos últimos. Sí, sí, Guillermo, gracias por la pregunta. Mira, ahí tú has tocado un tema que es ahí como un dolor de cabeza que tenemos aquí en el Perú siempre, ¿no? Es la informalidad. ¿Y por qué te digo eso, no? Porque aquí cuando hablamos de aumentar la productividad, la competitividad, ¿no? Entonces nosotros decimos, oye, ¿y este señor que está vendiendo caramelos en el semáforo? ¿Y esta señora que vende en el mercado cositas? Y ellos, o sea, cuando hablamos de productividad, y a ellos, ¿dónde los metemos, no? Y es porque la manera de crecimiento que hemos tenido, o la forma, o la fuente de crecimiento que hemos tenido nosotros en Perú ha sido inversión en capital. No hemos invertido mucho en capital humano. Y ahí, en los datos que tú mencionas, oye, sí, que el salario el promedio es más bajo, o sea, sí, pues.
O sea, porque no, ahí no hemos invertido en capital físico, no en capital humano. Y se nota, y los canales de transmisión de la economía no funcionan muy bien. A pesar de que en términos macro las cifras nos indicarían, oye, nuestra inflación no es muy alta, no, la moneda es estable, etcétera. Pero si tienes al 70% de la gente de Perú trabajando en el sector informal, oye, ¿a ellos cómo les llega? O sea, porque podemos aumentar el salario mínimo de tal, lo aumentamos, ¿no? Pero ellos, si ellos son informales, nadie los controla. ¿Cómo vemos eso? ¿No? Y ahí hemos fallado, ¿no? Lo digo con mucha pena, en cómo incorporar en la economía global a este 70% de peruanos que están en el sector informal. No hemos podido, no hemos podido, y creo que estamos trabajando en diversas medidas, ¿no? Pero necesitamos algo un poco más fuerte e integral. La receta, con sinceridad, también te digo, no la tengo ahorita, no sabría decirte. A mí se me han ocurrido muchas cosas que podemos lanzar, pero yo creo que eso es una cuestión que nos va a tomar tiempo, ¿no? O sea, vamos a reducirlo un poco, pero no tanto como a mí me gustaría, ¿no? Esa es la razón por la cual no hemos podido transmitir toda esa mejora en la economía a toda la población, ¿no? Porque tenemos un sector informal muy fuerte, y bueno, un poco va por ahí la cosa. Bien, otra pregunta. Hola Henry, buenas tardes. María del Rosario le habla. Le quería hacer una consultita con respecto a, sabemos que el país tiene un plan estratégico. En tu caso, tu especialidad es la competitividad y la productividad. Quería consultarte con respecto si en algún momento analizaron los riesgos con respecto a las megas tendencias. Sí, se evaluó, y es ahí donde te decía, y regreso un poco a la presentación, ¿no? De que nos falta un consenso país, ¿no? El otro día lo discutíamos aquí en el ministerio, que decían, oye, ya ver, los japoneses se dieron cuenta de que su población se está haciendo más vieja, ¿no? Tienen menos gente joven y necesitan gente. Entonces, ¿qué están trabajando ellos? Trabajan un poco en asimilarnos a todos los demás en su cultura, ¿no? No sé si en la Argentina es muy popular esto de los animes, ¿no? Aquí en Perú tienen un público grande, y en el Asia, olvídate. O sea, ahí se consume mucho cultura japonesa. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué les interesa a ellos exportar eso? Para un poco asimilar gente a su economía, porque ya no les queda mucha gente, ¿no? Entonces, y ese es como un objetivo país. Nosotros en Perú carecemos de ese objetivo país. O sea, nosotros decimos siempre, sí, queremos generar bienestar, reducir la pobreza, pero, ok, ¿cómo? ¿Para qué? ¿Cuándo? Y creo que ahí el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que es el que tú mencionas, trata un poco de cubrir ese vacío, pero siendo un poco crítico con ese plan, yo creo que no lo llega a llenar, ¿no? Entonces, le falta este análisis de prospectiva, megatendencia que tú mencionabas, para saber, oye, ok, esto se viene en el mundo, y entonces, ¿dónde vamos a estar nosotros en esa circunstancia? Y a eso vamos a apostar como país, ¿no? O sea, y ejemplos hay miles, ¿no? O sea, por ejemplo, los australianos dijeron, todos sus planes se basan en moverse, porque ellos están en el lado, o sea, la gran parte de su población está en el lado este. Y como ellos ahora están comerciando bastante con el sudeste asiático, tienen que moverse al oeste. Y entonces toda su lógica de trabajo involucra cómo nos mudamos al oeste del país, que es bien agreste, ¿no? Porque sale esto, no sé, yo veo bastante esto de National Geographic y Nature Challenge, me encanta toda esta naturaleza que hay ahí, porque también la hay mucho en el Perú, y digo, ok, esto es todo un reto, ¿cómo hacen eso manteniendo la sostenibilidad ambiental? ¿No? Y ahí empieza su discusión, ¿no? de las maneras.
eso nos falta, como digo, y creo que el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional no lo llega a cubrir, ¿no? Pero lo que sí también es importante es que una vez que lo descubramos, tiene que nacer a partir de un consenso, ¿no? Una articulación, y todos apostamos a eso, ¿no? Pero si no, no hay forma, ¿no? Sí, vos sabés que lo que decías de Perú y el tema de la población, de Japón, perdón, ellos están viendo, primero que es el país con mayor expectativa de vida que tiene al nacer, la mayor cantidad de personas muy longevas, hay muchos pasivos, pocos activos, y el gran problema que tienen los países, hay muchos países que están teniendo menor población, mueren más de lo que nacen, ¿no? Decíamos que en Japón se vende más pañales para adultos que para niños, ¿no? Y es un hecho, parece simple, pero da cuenta de la situación. Y el otro problema que están viendo en Japón, que es un tema cultural de que vos decías, es que, como el resto de muchos países de Europa que están queriendo seducir población joven para que vayan a poblar y a trabajar, y si tienen capacitación universitaria mejor, en Japón se dan cuenta que lo que tienen es el idioma japonés, como un límite para atraer gente. Es muy lindo el dibujito, la forma, la tecnología, pero después hay que hablar de japonés, que no es tan simple, y la cultura japonesa, que es muy estricta, ¿no? Al menos para la Argentina es otro planeta, digamos. La forma de ser puntual nomás ya es, para nosotros ya pasa a ser algo inaudito. Pero bueno, a ver otra pregunta. ¿Qué tal? Mi nombre es Francisco, estudiante aquí de la universidad. Saliendo un poco quizás de Perú, me gustaría preguntarle acerca de qué cree usted de las medidas económicas que se están llevando actualmente acá en Argentina por parte del Poder Ejecutivo, como por ejemplo la baja de la tasa de interés, el impulso impositivo que se quiere hacer con respecto al impuesto a las ganancias, la devaluación de más o menos el 115% que se hizo del dólar oficial. Y además preguntarle qué perspectivas tiene usted acerca de la situación que estamos viviendo. A nosotros, ¿qué tal Francisco? Mucho gusto. Nosotros hicimos algo similar en los 90s, ¿no? Nosotros veníamos de una hiperinflación brutal, ¿no? Pero hubo algo que creo que, o sería mi crítica, pero mi crítica a partir de un seguimiento externo, ¿no? También hago ese disclaimer también, ¿no? No me parece que estén mal las medidas que estén llevando a cabo. Lo que yo podría discutir es el timing y el acompañamiento. ¿Qué acompañamiento? Una de las cosas que se hicieron acá en Perú, porque, o sea, ese tipo de shocks para nivelar macro son fuertes. O sea, eso que tú dices, bajar la tasa de interés, impuestos, devaluación, es brutal. Y quien lo sufre más son los más pobres. O sea, no hay forma. Lo que tienen ahorro, la gente de dinero puede cubrir sus finanzas de alguna forma. Pero los más pobres no tienen elementos para diversificar su riesgo, como decimos en finanzas. Entonces, se acompañó con bastante ayuda social. Aquí en Perú hubieron bastantes programas, guaguaguas, bueno, son palabras quejas, ¿no? De Perú, estos programas que cuidan a los niños. ¿Y por qué los cuidaban a los niños? Para que la mamá vaya a trabajar y los alimentaban ahí, ¿no? Entonces, era también un ahorro para las familias. Y luego también una subvención de alimentos en los colegios de los chicos, ¿no? ¿Para qué? Para que los chicos vayan al colegio y porque ahí les iban a dar almuerzo, ¿no? Este tipo de cositas acompañaba bastante para soportar la reforma, porque la reforma es brutal, es brutal. O sea, no es que esté mal, lo que podrías discutir es el timing, ¿no? Si, oye, es el momento para hacer eso, nos esperamos un mes, pero en verdad hay que ser brujo para hacer eso. ¿Ah? O sea, yo no conozco a nadie que sepa esas cosas. Entonces,
podrías discutir el timing, pero creo que es lo que se va a hacer. La crítica que te diría va por ese lado, ¿no? El timing, el momento en que lo haces y acompañarlo de mucha ayuda social, porque los pobres no tienen cómo diversificar su riesgo y son los que más sufren. O sea, no hay otra. Sí, la verdad que es una preocupación para todos, ¿no? Lo que está pasando, por eso la inquietud de lo que decía recién el alumno, pero inclusive el Fondo Monetario le está recomendando al Poder Ejecutivo argentino mayor sensibilidad social en cuanto a las decisiones que están tomando y que estamos pidiendo, por supuesto, en el Fondo Monetario, plata, ¿no? Por supuesto. Entonces, le piden para dar, bueno, te voy a dar plata, pero sí, tenés que tener más cuidado con la situación social y que tengas, primer punto. Segundo punto, que tenga un consenso político en las decisiones que estás tomando. Hasta ahora no ha podido el gobierno hacer aprobar ninguna ley. Estamos ahora en el Congreso en este momento está reunido para ver si le aprueban una ley. La primera. Es el consenso de soporte político. Y la tercera, un plan de acción, un plan de estabilización. Hasta ahora fueron todas decisiones financieras, ¿no? Digamos, macro, micro, pero más o menos financieras. O sea, hasta ahora esto no lo tenemos y lo que le está diciendo ya hace varios meses el Fondo Monetario, presenten estos 3 puntos porque no va a haber plata y hasta ahora no hay plata, digamos. Esto es un poco la respuesta a lo que decía recién el alumno. Hay otra pregunta de otro alumno. Buenas noches, Henry. Mi nombre es Agustín. Y bueno, quería preguntarle cómo viene esta charla de que debe haber productividad y para productividad tiene que haber una planificación por detrás. Y en nuestro país, algo que, bueno, ya estamos hablando hace bastante de esto, es que siempre que hay cambios de gobierno, tenemos constantes cambios de rumbo y eso no es algo que también de nuestro país, sino también los cambios de rumbo son normales en Latinoamérica, a decir verdad. Y por ahí viene mi pregunta, ¿cuáles cree usted que pueden ser las mejores formas para acentuar una planificación, una confianza en un país, en países como los nuestros, ¿no? Sin que se pisen los intereses políticos y estos cambios de gobierno? Es decir, si se debe fomentar, no sé, leyes en cuanto a coordinación a largo plazo, ¿cuáles pueden ser las mejores formas para lograr esto? Gracias. Gracias, Agustín, por la pregunta. Y sí, es compleja, ¿eh? La respuesta a lo que planteas. Complejo, ¿por qué? Porque, a ver, nosotros, que no es redundante, ¿no? Ya no estamos mucho tiempo ahora en el sector público, al menos en Perú. No conozco tanto el caso argentino. Y entonces necesitamos a alguien que sostenga la reforma, ¿no? Aquí en Perú se lograron ciertos acuerdos tácitos, ¿no? Porque no hay ningún papel firmado, ¿no? Ahí conversamos hace un ratito sobre el caso de Julio Velarde, que es el presidente del Banco Central. No hubo un acuerdo firmado entre como que todo el mundo, los principales partidos, la sociedad civil, ¿no? Firmamos, ok, sí, que se quede Julio. No hay eso, ¿ah? Es como que de pronto todos aprendimos a la mala a raíz de nuestra experiencia en los 80, de que si no manejamos bien la parte monetaria nos va a ir mal. Entonces, un poco nosotros aprendemos a los golpes, ¿no? Creo yo, ¿no? Aprendemos a los golpes. O sea, de repente, estas experiencias fuertes, nosotros, por ejemplo, ¿no? Experimentamos el terrorismo, ¿no? Tuvimos terrorismo en los años 80, 90, más o menos lo solucionamos. Pero entonces eso, cuando empezaron a reventar bombas en Lima, nos dimos cuenta, oye, no estamos haciendo nada en regiones. Y se empezaron a hacer una serie de cambios y normas para descentralizar un poco la toma de decisiones. Tanto así que, por ejemplo, los 2 últimos presidentes, el presidente Castillo, que se fue, y la actual presidenta Dina Boluarte, provienen de élites regionales, no son élites limeñas, ¿no? Y los principales candidatos que se avisoran para las próximas elecciones presidenciales provienen de élites regionales. Entonces, es como que aprendimos a los golpes, oye, no todo tiene que ser Lima, tiene que ser regiones. Oye, no, para que funcione la parte monetaria, como que necesitamos estabilidad en el Banco Central, ¿no?
un poco que a los golpes nos vamos dando cuenta de que, oye, sí, pues así, al menos de la experiencia peruana, es lo que puedo rescatar, ¿no? Porque efectivamente, esto es mediano a largo plazo, ¿no? O sea, la situación que ustedes están experimentando de alta inflación, de una ralentización de su crecimiento, no la van a arreglar en un año, ¿ah? Aquí en Perú fue casi toda la década de los 90, ¿no? La primera parte de los 90, sobre todo, se experimentó. Y tuvimos un par de choques externos, que fue la crisis asiática, la crisis rusa de finales de 90, que incluso nos hicieron retroceder un poquito. Menos mal, hubo cierto acuerdo en mantener la reforma. Cierto es también que en esa época estábamos con el gobierno de Fujimori, que era un poco estricto, ya con algunos tintes dictatoriales, ¿no? Entonces, como que era más fácil hacer reformas así, ¿no? Ahora es mucho más difícil, ¿verdad? De hecho, mucha gente dice ahora, oye, toda la reforma la debimos hacer en los 90, porque ahora es más difícil, porque ya está mucho más polarizado, ¿no? ¿No? Y esta polarización que la ves hasta en Francia, en Holanda, en todos lados, ves polarizaciones políticas, ¿no? Ustedes la han tenido más recientemente en las elecciones. O sea, es brutal, en todos lados, ¿ah? En todos lados. Entonces ahora es mucho más difícil llegar a acuerdos, a menos que sea, como te digo, a los golpes, ¿no? O sea, nos golpean y nos salió moreno, es muy obvio que hay que echar crema porque ya te salió moreno. Entonces, es un poco así que estamos aprendiendo a prueba y error, ¿no? A golpes. No hay una receta clara porque depende mucho de la cultura, ¿no? ¿No? O sea, nosotros, como te digo, me parece que lo estamos aprendiendo a los golpes, ¿no? No sé si en el caso argentino, ustedes también lo van a aprender así, ¿no? Porque es difícil que con estos niveles de polarización que estamos experimentando en todas las políticas, y yo lo estoy viendo en muchos países, hasta países europeos, entonces, estos niveles de polarización con sus matices, con algunos más educados que el otro, pero, o sea, ¿verdad? Es polarización, es más difícil llegar a acuerdos. Entonces, en estos contextos es mucho más difícil ese tipo de reforma. Sí, tal cual, digamos, el pacto de la Moncloa hoy es difícil, ¿no? Se tienen que dar situaciones sociales, políticas, económicas, circunstancias históricas muy concretas para hacer un gran acuerdo, que la base siempre es el acuerdo y el consenso político. Recién entonces sí podemos pensar en el mediano a largo plazo y hacer una estrategia de país que sería una política de Estado. Henry, te agradecemos muchísimo tu presencia, te hemos abusado del tiempo, hemos hecho muchas preguntas, has respondido de manera tan gentil y dando tanta información, así que te agradezco y bueno, te damos este aplauso final para tu presentación. No, gracias a ustedes por la invitación, me he sentido muy cómodo y bueno, ojalá pueda visitar la Argentina y conocer ahí la universidad de ustedes, a ver, para poder tener una charla más viva. Muchas gracias, Henry. Gracias. Gracias. Gracias.